Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Y Lauren, si no te molesta, vamos a continuar en el versículo 18. Y bueno, yo continúo pensando en esto y Bob lo explicó muy bien, cómo esto presenta el hecho de que es una segunda obra de la gracia. Y dice, bueno, miremoslo de una manera histórica y que no lo consideremos. Eso es algo que es una excusa, francamente, es solo una excusa. Verlo solamente en el contexto histórico. No importa si es histórico, si es correcto. Si es doctrina correcta, es correcta. ¿Me permite hacer una pregunta acerca del 17 antes de salir de ahí? Hay algo grandemente significativo acerca de que impusieron las manos. He escuchado que la gente dice que es la única manera de cómo poder ser bautizado en el Espíritu Santo, cuando la gente impone manos en uno. Bueno, Cornelio fue lleno del Espíritu y nadie impuso las manos sobre él. Así es. Y en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, ningunas manos se impusieron allí. Nosotros creemos en imponer las manos, claro, pero no es imprescindible eso para una persona recibir de Dios. Y en Hechos 19 sucedió. Pablo impuso manos en ellos. Sí, así es. ¿Sabe otra cosa también en Santiago capítulo 5, en diferente tema? Sanidad. Santiago dijo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por ellos. Y podemos ver en la Biblia que la gente es sanada sin que las manos sean impuestas sobre ellos. Así que, sí, mire, existe el precedente que podemos ver en la palabra de Dios. Y si hay personas ahí que son dirigidas a imponer manos, se hace, pero no es un requisito para que el bautismo del Espíritu Santo llegue, o la sanidad tampoco. Así es. Por ejemplo, Pablo envió pañuelos ungidos con aceite, y las personas fueron sanadas y demonios fueron echados fuera. Pero eso no quiere decir que para que una persona sea sanada hay que enviar un pañuelo cada vez, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos al versículo 18 volviendo, les voy a hacer esta pregunta, o a usted, Dr. Gray. ¿Ellos en ese seminario imponían las manos y oraban? Nunca. Tuvimos oración en todas las clases, en el seminario. ¿Y ponían eso en la capacidad histórica también? No lo sé. Es buena pregunta. Nunca he hecho esa pregunta. Bueno, en aquellos días tal vez sí, pero si uno estuviera hablando con otro amigo bautista sureño, tal vez pueda unirse de manos y orar. No me parece que ellos realmente creían que el Señor sanaba a los enfermos, entonces. No de la manera como le enseñamos nosotros, en forma de milagros, no. Ellos pensaban que tal vez Dios usaba al doctor, y sí lo hace en ocasiones, sí. ¿no? Usa a los doctores, pero hasta ahí es el límite, sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, muy bien. Versículo 18, Lauren. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que él vio? Él vio y oyó que ellos hablaron en lenguas. les ofreció dinero. Él no hubiese ofrecido dinero solo para que le impusieran las manos, y eso debe de ser obvio, y se debe de entender, ¿no? Solamente imponer las manos sobre alguien, él no iba a dar dinero, porque él podía hacer eso es Correcto. mismo. No quería decir que iban a ser llenos por el Espíritu, porque no iba a ser así, pero su actitud acá la podemos ver. Volviendo a Simón una vez más. Diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. El dinero no puede comprar estos dones en realidad ni cualquier otra cosa de Dios. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane Todo por dinero. predicador debe de tener cuidado de que el dinero no sea parte de la ecuación. Dios no tiene nada a la venta. Todo lo que Él tiene es un regalo. Les voy a hacer esta pregunta a todos. He notado en los últimos años, no sé si todavía es prominente o prevalente actualmente, no sé si sí o no, predicadores que dicen que si dan $100
o tanto dinero que yo les voy a dar parte de mi unción. ¿Han escuchado eso? Yo creo que eso es cerca de blasfemia. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que es una forma de brujería, Sí, claro. si lo pensamos bien. Y también quieren enviarle una botellita de agua o una botellita de aceite. Todo eso como que tiende a ser un espíritu de brujería. No debería estar en la No, iglesia. de ninguna manera. Vendiendo mercancía. Así es. Sí. Así es. Y es lo mismo como Simón, lo mismo que estaba Lo haciendo. es exactamente lo mismo. Mire, yo creo que es serio. Yo creo que las estaciones de televisión cristianas que permiten que eso continúe van a tener que responderle a Dios por eso. Porque no hay duda que eso es un espíritu de hechicería, es un espíritu de engaño, es completa farsa. Pero eso sucede por todos lados cuando uno enciende el televisor. Y yo ocasionalmente trato de buscar algo en la televisión y bueno, me topo como con 7 u 8 canales religiosos. Y bueno, eso sucede Sí, muy a menudo. sí. Correcto, sí. No es raro, Así es muy a de menudo. hecho, Estoy pensando en un ministro en particular que no lo voy a nombrar, pero el hombre es muy popular y él es muy fuerte en esta idea de que, bueno, podemos nosotros dar o pasar en sí una unción. Si usted quiere parte de mi unción o si quiere un poco de mi unción, y una vez más, tal vez sería bueno poder regresar y definir lo que la unción es, de dónde viene. viene por el Lo cual Espíritu es Santo. correcto. Así que no se trata de algo que el hombre pueda distribuir. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que unge a los hombres y dones son mujeres. impartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. El Espíritu Santo quiere, no los hombres. Correcto. Mire, cuando usted ve este verso acerca de imponer las manos, dice que cuando él vio que habían impuesto manos, él pensó que si podía dar dinero, él podría recibir la unción y después él iba a poder imponer las manos también. Pero cuando uno piensa en lo que está sucediendo hoy, eso está pasando ¿No el día de fue hoy. el mismo espíritu que tenía antes aún que fue salvo, Así es. para el dinero y honra y fama? Bueno, es difícil poder entregar esa idea de tener una posición. A mí se me ha visto como una Correcto. persona grande y aún hasta después de la salvación no perdemos esas cosas rápidamente o fácilmente. El deseo de poder ser visto, poder estar a cargo. Tal vez cuando todo esto termine voy a regresar a hacer lo que yo era antes, pero necesito aquello, obviamente, para poder hacerlo. Nosotros no sabemos exactamente qué había en su mente, pero sabemos que lo que era estuvo mal. Siempre ha sido algo notable para mí, algo que es muy interesante. Él dijo que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Eso es lo que él pudo ver, que todo aquel a quien le imponían manos. Piensen eso. Sí, estaba pero recibiendo el poder del Espíritu Santo. en el versículo 21 nos va a dar Correcto. otra clave acá, que no simplemente era el imponer las manos, era lo que sucedía Correcto, cuando así es. se imponían Claro que las sí. manos. Todo eso es parte de ello. Bueno, vamos a leer. Bueno, está engañado. Ese es el punto. Claro que Él sí. está engañado y él piensa que él puede comprar esto. Correcto, así Sí. es. Sí, sí. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. La palabra asunto, como en el griego, como se usa acá, es el logo y se refiere a una palabra o discurso. Pedro se refiere a estos creyentes que hablaban en otras lenguas. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. La obstinación es la causa del corazón maligno. Esta palabra asunto se debió de haber traducido no tienes parte o lugar en este discurso o palabra. Es realmente lo que se dijo. Pusieron allí la palabra asunto. No Sí. sé si fue la mejor. Bueno, el término logos tiene una variedad tan grande de significados. Es difícil poder decir o mencionar uno nada más en contexto. Es la misma palabra para la predicación de la cruz, el logos de la cruz. Es difícil poder decir que es con toda certeza que esto es lo que pudo haber sido. Pudo haber sido traducido como palabra o discurso, obviamente, pero tiene un contexto muy amplio. La Así palabra que griega es logos, Sí. sí. La palabra asunto
Sí, significa logos, o es la palabra logos. Entonces, Muy ¿cuál bien, pudiera la haber sido traducción. que es mejor? Pero sería algo difícil poder comprobarlo solamente por el griego. Me parece que palabra sería lo correcto para ello. Considero, no tienes parte ni suerte en esta palabra porque estás en lo cierto. Logos tiene un significado muy amplio, Sí, es pero difícil incluye determinar. palabras también, ¿no? Sí, sí lo incluye, definitivamente lo incluye. Simplemente que es algo, literalmente significa palabra, así que... No me parece que se hubiese impuesto las manos sobre ellos y nada sucedió. Simplemente se quedaron allí. Yo no creo que él Correcto. ofrecería dinero por eso. Así es. Él quería la imposición de manos, pero él quería lo que sucedía con ellos. Correcto, sí. Después de imponer Sí, las sí, manos. Él vio el poder de Dios. Exacto, Así es, correcto. exacto. Exacto, eso fue lo que él vio. Y bueno, nosotros hace aproximadamente un mes atrás discutimos esto. Pero si este hombre realmente fue salvo. No. Bueno, Yo pero creo que sí. dice que Simón creyó también. Sí. El versículo 13 Correcto. dice allí que él Y creyó. ya hemos hablado de esto, y una vez más nadie lo va a poder solucionar. Hay opiniones de los dos lados. Pero miremos el verso 21. Porque tu corazón no es recto. Sí, pero pudo haber sido en el momento cuando fue salvo, si fue salvo. Y cuando vio lo que estaba sucediendo acá, tal vez pensó que Sí. vio dinero. Puedo ganar mucho dinero con La esto. distancia entre el verso 13 y el verso 21 hay mucho engaño. Así es. así Bueno, es, y eso una es vez verdad. más, ¿cuál era el deseo de la persona? Eso es lo difícil de... Podemos ser buenos bautistas y decir solamente Dios lo sabe. Está bien. Algo muy seguro es que Dios sí sabe. Sí. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos después de la pausa. Así que bueno, estoy disfrutando esto y espero que usted también. Lo reitero una vez más, invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos a empezar otra vez en el versículo 21 y continuaremos leyendo hasta el 25. Tal vez nos detendremos en el camino. No tienes parte ni suerte en este asunto. La palabra asunto en el griego, como se usa aquí, es logos y significa una palabra o discurso. Pedro se refiere a estos creyentes que hablan en otras lenguas. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. La obstinación es la causa del corazón maligno. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Revela lo maligno del pecado, no obstante, se le ofrece esperanza. Y ruega a Dios y quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Nos dice que solo Dios puede remediar esta situación y Él siempre lo hará con tal de que haya arrepentimiento, lo que significa que Él está en lo correcto y yo equivocado. Porque en hiel de amargura Se refiere al Espíritu Santo al informar a Pedro la causa exacta y no solamente los síntomas. y en prisión de maldad Condición de extrema maldad. veo que estás. Una esclavitud agravada por dinero, poder y control de otros hombres. Ahora, vamos a volver atrás a lo que dijo el doctor Gray, dijo en el versículo 13, cuando dice que Simón creyó también. ¿Realmente significa eso que él creyó para salvación? ¿Que él creyó que Cristo murió en la cruz del Calvario? La palabra creer, ¿alguien ha buscado esta palabra? Bueno, es la misma. Es la misma palabra y es una de las evidencias que nos fijamos en mi primer año del Instituto Bíblico. El término creer es el mismo y esto nos indica de que sí creyó. Pero una vez más, el contexto aún determina la decisión si la persona o no creyó. Si creyó o no, realmente creo que no podemos responder en la palabra griega en sí, sino que nos indica la misma palabra, creer, y en el verso 12 que se utiliza también, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres y el mismo Simón creyó también entonces.
Así que sabemos sin lugar a duda que esa palabra creer se aplicó a verdadera salvación en el verso 12 y el contexto es donde el argumento entra y no la palabra. Creer. Creer indica que bueno, sería la misma palabra que se utiliza. Pero hay evidencia acá, y lo vamos a leer ahora, de que él sí arregló su vida con Sí. Dios al final, ¿no? Lo que yo creo es que él fue salvo y pecó. Lo reprendieron y se arrepintió. Y eso retorna, eso sucede todos los Correcto. días, ¿no? Exacto. Vamos a leer el versículo 24, por favor. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, Sugiere una actitud correcta en la parte de Simón. que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Le hace referencia de la posibilidad de perecer si permaneciera en esa dirección. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, Sin duda vieron allí una iglesia establecida. se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. En el camino a Jerusalén predicaron en muchas ciudades y pueblos. Es probable que tomaron varias semanas para hacerlo. Y hay evidencia aquí de que este hombre realmente fue salvo inicialmente y como Dave dijo que él pecó, ¿no? Y eso sucede todo el tiempo, triste decirlo. Pero también cuando él había sido señalado en su condición tan terrible, él pidió oración. Por favor, oren por mí. Y yo pienso, como dijo Lauren, solo porque una persona es salva, no significa que todo está arreglado y que todo está Así bien. es. Y es difícil alejarse del estilo de vida anterior, de la manera de pensar. Toma tiempo para que Dios cambie una persona. La renovación del entendimiento nos Sí. indica un efecto a largo plazo. Bueno, el verso 24 nos muestra que él Así fue es, rápido en así es. arrepentirse. A eso me refiero. Existen buenas personas en ambos lados del argumento. Yo lo he leído y lo he visto y como he dicho no vamos a resolverlo aquí, pero yo creo que él sí nació de nuevo y después él encontró algo en sí mismo que era completamente aberrante y obviamente, bueno, también feo, la atadura de iniquidad, de amargura, de espíritu malo. Y bueno, a nosotros nos gusta pensar que eso no puede suceder en un creyente, pero me temo que esa no es la verdad, no estamos analizándonos a nosotros mismos correctamente. Nosotros tenemos la capacidad de hacer mal, aún hasta después de nacer de nuevo, más de lo que Claro, pensamos claro que o sí. queremos. Y Dios puede arreglarlo a través de fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y por el mover del Espíritu Santo. Sí, nosotros hacemos lo que Simón hizo aquí y eso es reconocerlo, reconocer que está mal y después dirigirnos hacia una restauración y una remoción y una eliminación de esa idea o pensamiento. Pero una vez más, como ya les dije, hay personas buenas en ambos lados del argumento y probablemente hasta que Jesús venga. Pero siento que el hombre era salvo y siento que él cometió un error, ¿no? Y en segundo lugar o tercer lugar, él realmente cedió. Él no muestra un espíritu airado acá cuando Pedro y Juan oraron por él, ¿no? ¿Me permite leer otro pasaje de la Escritura que utiliza la palabra creer de una manera negativa? En otras palabras, que ellos creyeron, pero realmente no era una fe de salvación. En Juan capítulo 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ellos habían creído en Él. Si vamos a tomar la palabra creer y tomarla como... Disculpa eso, explícalo otra vez sobre lo que ellos creyeron. Bueno, dice ahí, ese es mi punto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que esos judíos le creyeron a Él. Dice ahí, bueno, voy a leer un poco más en Juan, regresándonos al verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, y así habló, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Me voy a brincar a este mismo grupo de personas que creyeron en él
y que creyeron en su palabra que había sido enviado del Padre, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y después él dijo de ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, mire, si... El deseo de vuestro padre Correcto. queréis hacer. Así que ellos le creyeron a él, pero Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos no tenían pensamiento equivocado, ellos simplemente no eran salvos, pero no creyeron en él. Así que solo porque la palabra creer se utiliza, no significa que creyeron de verdad, salva, verdaderamente. Entonces, ¿habrá niveles de creer? No, mire, lo que pasa es que uno tiene, o yo lo veo de esta manera, uno tiene o la fe justificadora, una fe no justificadora, y tiene que ver con el corazón de la persona. ¿Por qué están creyendo? Correcto. Así que, solo porque la palabra creer se utiliza en Hechos capítulo 8, no significa que Simón el hechicero había sido salvo. Sería evidencia insuficiente con una palabra griega. Por eso es que cuando uno tiene esa misma situación con el bautismo, de acuerdo a la palabra raíz de esa palabra, uno tiene que fijarse en el contexto del pasaje para determinar cuál es el significado verdadero o la inclinación o cómo se aplica. Solo la definición de creer no es suficiente en sí misma. Y Bob tiene toda la razón. Pero una vez más, de lo que estamos hablando es del contenido de lo que Simón hizo, toda la escena, qué fue lo que él hizo después, qué sucedió después al seguir adelante. Hablamos de la palabra logos, que no puede ser definitiva solo porque se utiliza ahí. Tenemos que tener cuidado de no asignarle el mismo significado a todo uso de esa palabra griega. El contexto aún establece todo. Así que, aunque yo estaría de acuerdo con eso completamente, necesitamos tener cuidado con eso. Yo sí creo que el contexto nos dirige más hacia la salvación que una falta de ella. De acuerdo a lo que se puede estamos hablando así debido a lo que sucedió después de que terminó la situación, ¿no? Después que es llamado, y parece que accede Correcto. a lo que Pedro y Juan le dijeron. Él creyó, me parece a mí que creyó lo que se dijo cuando hubo ese llamado y pidió la oración, ¿no? Me parece a mí que es un hombre que está buscando. Bueno, primeramente él está ahí en la reunión. Él se presentó al avivamiento. Bueno, yo no creo que él llegó. Sí, recordemos que él propósitos. creyó y fue bautizado y aunque no se puede decir, uno tiene que dirigirse por lo que la gente dice, pero Felipe, bueno, lo bautizó y bueno, estoy seguro de que gente que no ha sido salva ha sido bautizada también, pero aún el contexto que Bob nos acaba de leer nos da la idea, y yo no lo he estudiado, pero él sí. Con esto se nos da la idea de que esas personas que creyeron o se asociaron con ellos realmente no hicieron del cielo, o más bien que no creyeron para salvación, sino que tenemos que referirnos al contexto y sería apropiado como él lo dijo. Pero en esta situación en particular creo que el contexto, y aquí es donde el argumento está, que no se puede resolver por la palabra griega. Tiene que ser una situación en la del contexto, tiene que ver con el punto de vista general de lo que sucedió en la vida de Dice Simón. que los demonios creen y tiemblan. Correcto. Pero no es Exacto. una fe salvadora. Sí. En lo absoluto, obviamente. Me parece que por lo menos Lucas creyó que él creyó. Por eso es que Lucas lo escribió así. Sí, muy bien. Muy bien, entonces, bueno, ya se nos terminó el tiempo y yo espero que cuando llegue yo a la gloria, que yo me encuentre con Simón y que no va a ser un hechicero en ese momento, solamente será Simón. Y por la gracia de Dios esperemos que él esté allí, ¿no? Y por la gracia de Dios espero que usted esté allí también, así como yo mismo, ¿no? Y amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón es lo más importante. Inviten a otros a sintonizar un estudio en la palabra y no se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.